Bueno, pues como les apuntaba hace tan solo un instante, hoy en la charla nos vamos a salir un tanto de lo habitual para hablar de otras cosas. Es, digamos, vamos a ir al recreo, si me permiten esa expresión. Nos salimos de la crítica y el análisis político para hablar de arte, porque queda ya muy poquito. Si todavía no lo han hecho, aprovecho también de paso para apuntárselo, queda muy poquito ya para que empiecen a clausurarse las exposiciones de la Bienal de Lanzarote, que empezaron pues en torno al mes de diciembre, si no recuerdo mal, y que han girado en torno a la figura de Agustín Espinosa y de su obra Lanzarote 28-7. Está en distintos espacios expositivos. Vamos a hablar de ello ahora, y lo vamos a hacer con María José Alcántara, que es la directora del Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José. ¿Qué tal, María José? Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes. Y con Alejandro Kravietz, que es, junto con Francisco León, quien ha comisariado esta exposición en distintos espacios y con multitud de creadores. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Bueno, pues ya se ha hablado en muchos medios de comunicación, y además nosotros hablamos ahora que está a punto de concluir. Pues ya lo podéis haber avisado al principio. Bueno, sí, ya lo comentamos, ¿no? Cuando hubo la rueda de prensa, noticias, etcétera, etcétera. Porque ya está terminando, María José, la Bienal, que quedan 10 días mal contados, ¿no? El 30 de marzo. 30 de marzo. Inauguramos en noviembre, el 17 de noviembre y hasta el 30 de marzo. O sea que ya a partir del día 2 empezamos el desmontaje de todas las exposiciones, en concreto de la exposición de la que Alejandro Kravietz ha sido comisario, porque ocupa 4 espacios, y el resto de actividades pues también terminarán. Algunas han sido tan efímeras que se han inaugurado un día y se han terminado ese mismo día, como la que inauguramos ahora recientemente en Yaiza, el fin de semana pasado, Conversaciones con el Paisaje, con lo cual ya damos por cerrado este mes de marzo la Bienal de Lanzarote. Bueno, y otras también muy efímeras, porque ha sido multidisciplinar, ha habido danza, ha habido también gastronomía, que eso, en fin, también desaparece pronto, de alguna manera. Sí. Bueno, déjame que empiece por el final, Alejandro, me vas a permitir, porque dice María José, estamos a punto ya de desmontar las exposiciones. Cuando empiezan a desmontarse las exposiciones, un comisario que dice, qué penita, qué alivio, bueno, ya está, ha salido bien. Bueno, yo creo que es a mí lo que... Las veces en las que he hecho comisariado, lo que me llama la atención es lo rápido que pasa el tiempo de exposición en comparación con el tiempo que uno ha invertido en el desarrollo de la exposición. Es decir, fueron muchos meses de trabajo y de repente ya estamos a punto de clausurar. Yo creo que el balance que hacemos tanto Francisco León como yo es un balance muy positivo. Creo que los objetivos que teníamos se han cumplido, que la obra... una de las obras más importantes de la literatura en Canarias, en toda la historia de la literatura en Canarias, el Lancelot, ha sido revisada, ha sido reinterpretada por la generación más joven, la gente que está haciendo ahora mismo cosas en el ámbito de la literatura, del arte contemporáneo, del cine, y creo que la lectura que han ofrecido es una lectura muy interesante, así que estamos contentos. ¿Cómo nace esa conexión, María José? Cuéntanos, ¿cómo se idea que gire la Bienal en torno a Agustín Espinosa, en torno a Lanzarote 28-7? ¿Cómo se piensa en Alejandro? Eso es rejuvenecer a lo mejor un par de años, quizá, o un año y pico. ¿No? Pero ¿cómo se establece ese contacto, esa conexión? A ver, la obra de Lancelot 28 grados 7 grados es un proyecto que siempre hemos tenido desde el museo en mente. De hecho, cuando presentamos el catálogo de la colección MIAC, que lo presentó Juan Manuel Bonet, ya hicimos como un intento de trabajar sobre ese libro, que como dice Alejandro es un libro esencial de la literatura canaria. Eso estaba ahí. Nosotros hemos ido en la Bienal acercándonos a temáticas de actualidad, en alguna medida, temáticas siempre centradas mucho en el territorio, en la isla. Y bueno, Lancelot venía a confirmar que es una obra que está totalmente actualizada, que habla de territorio, habla de turismo, habla de creación. Y bueno, la idea de invitar a Alejandro y a Paco León, bueno, ellos son poetas, y además de poetas trabajan con otras disciplinas, como por ejemplo Alejandro también coordina y organiza el Miradas Doc, cine.
Y bueno, empezamos a hablar y ver qué artistas podíamos incluir. Se hablaron, ellos seleccionaron los artistas, incluyeron artistas de las islas y de Lanzarote, y trabajaron específicamente sobre eso. O sea, se ha producido toda esa obra que estábamos viendo es producida para este proyecto. Alejandro, ¿y eso cómo se recibe? Y de repente dicen, oye, mira, pues tenemos esta idea, tal, Agustín Espinosa, Lancelot, 28 grados y digo, oh, madre de Dios. Pero tú te has leído el libro ese como para decir qué podemos sacar de ahí, ¿no? Porque, en fin, es surrealismo en definitiva también. Yo creo que realmente son dos proyectos que se pusieron en convergencia. Hace muchos años, 8 o 9 años, que Paco León y yo estábamos tratando de hacer algo con Lancelot. Nos parecía un libro fundacional desde el ámbito de la poesía, es un libro de cabecera que estábamos constantemente releyendo, porque este libro aspiraba a ser en aquel momento, lleva un subtítulo, el libro, en la edición de Alfa de Madrid, que es Guía Integral de una Isla Atlántica. Era una guía turística culta, una guía turística desde la creación, una lectura del territorio, con una serie de propuestas absolutamente innovadoras en aquel momento. En el libro se mencionan ya los centros turísticos, por ejemplo, ¿no? Había una corriente de pensamiento en Canarias ya desde 2 o 3 décadas antes, en González Díaz, en Néstor de la Torre, que hilvanaba muy bien el turismo y la cultura. Y casi todo el ámbito intelectual y creativo de Canarias de aquella hora tiene que posicionarse ante esa idea del turismo y de la cultura. Y Espinosa, cuando llega a Lanzarote para dirigir el Instituto de Arrecife, que se abre ese año, que él es su primer director, pues aprovecha la estancia en Lanzarote para empezar a tomar nota de ese territorio y de las ensoñaciones que ese territorio despierta. Claro. Inmediatamente encuentra un dragón en el volcán. Esa imagen poética es relativamente fácil de encontrar, ¿no? Hay algo que ruge bajo la tierra, hay algo que echa fuego, y el dragón mitológico está ahí. Y a partir de esa secuencia aparece el héroe, aparece Lancelot, que además coincide poética oblicuamente con el nombre Lanzarote, que viene de otro lado, pero que se da la coincidencia y él la aprovecha a su favor, y construye un libro que, cuando algunos de los artistas plásticos que hemos invitado hoy, que leen menos que los poetas, cuando los artistas plásticos se han enfrentado a él, han dicho, pero esto se escribió, aquí hay adendas que se hicieron posteriormente, es imposible que sea tan actual. No, sí que es posible. Hay una imagen, una isla de Lanzarote diseñada por Espinosa, de la que César tomó muchos elementos, y que está ahí en ese libro esperando. Es una oportunidad, una posibilidad. Y lo que hicimos desde que María José nos lo ofreció, pues fue una alegría enorme, llevamos mucho tiempo esperando, y lo que hicimos fue ofrecer a toda esta generación de gente que entra ahora en su primera madurez, gente que tiene entre los 30 y los 40 años, lean este libro a ver qué les parece, a ver qué les dice a ustedes ahora. Claro. Y lo que está puesto en todos los espacios, pues es el resultado de esa lectura. Sí, son 4 espacios. La Casa Amarilla, estábamos viendo imágenes ahora, mientras charlábamos de la Casa Amarilla. Ahí, digamos, es un poco el nido de la cosa, ¿no? El acercamiento al autor a través, pues yo qué sé, de fotografías, de manuscritos, en fin, de un montón de documentos que nos sitúan un poquito en el autor y en su tiempo, ¿verdad? Parte de ahí, para aquellos que todavía quieran verla y hay tiempo, deben empezar el recorrido desde ahí, desde la Casa Amarilla, ¿no? Sí, porque ahí es donde está. Nosotros propusimos inmediatamente un espacio, un doble espacio, un espacio creativo, es decir, creadores contemporáneos que iban a leer y a trabajar sobre el libro, y un ámbito documental en el que pudiera seguirse todo el proceso de la vanguardia, con algunos de sus documentos más importantes. Hay un Óscar Domínguez en la exposición de la Casa Amarilla que no había venido nunca a Lanzarote. Hay algunas cosas de Oramas, hay algunas cosas de Juan Ismael muy importantes, todas de esos años en los que además se está construyendo la imagen de Lancelot, ¿no? Así que están todos esos documentos relacionados, primeras ediciones de esos libros de finales del 20, principios del 30, las revistas de vanguardia canarias, pues están los originales. Ahí un poco el acercamiento, la búsqueda del núcleo, y luego
con un centro puesto en la actividad que era menos conocida hasta ahora de Espinosa en Lanzarote. Es decir, hay una secuencia de todo el año 1929 con los textos que va publicando en la prensa de Canarias, en la prensa nacional, qué es lo que está fraguando el libro de Lancelot. Además, Lancelot tuvo una fortuna reseñística en la crítica tremenda. Es decir, es que hay reseñas del libro, hay muchas reseñas del libro, en el ámbito nacional y en Canarias, 10, 12, 15, que no era lo normal en aquel momento, pero es que hay reseñas hasta de los adelantos que da la prensa, ¿no? Es decir, se va a publicar, del futuro libro de Agustín Espinosa, se va a publicar un fragmento titulado Homo Saga y aparece en los medios, ¿no? Sí, pero estamos hablando de principios del siglo XX y de un territorio fragmentado, de unas islas donde la información, bueno, pues tardaba lo suyo en llegar a los sitios, y en este caso, pues que había un flujo interesante, digamos, en torno a la misma cosa. Ellos generaron toda la vanguardia, uno de sus grandes hallazgos con trabajo, porque ahora mismo parece muy sencillo, con todos los medios que están a nuestra mano. Sí. Ellos crearon círculos de información directa entre Berlín, París, Madrid, Barcelona y las islas. Sí, sí. Estaban semanalmente en contacto, estaban al tanto de todo lo que sucedía. Ese trabajo fue un trabajo tremendo, pero los situó en el epicentro de las cosas. Además era con el surrealismo en pleno florecimiento en todos lados, ¿no? En Tenerife, en Madrid, en París, en un montón de sitios. Yo no quiero imaginar a toda esa gente de aquella época con las herramientas de ahora, ¿no? con Internet, qué miedo daría todo esto, ¿no? Bueno, pues partimos de allí. María José, ayúdame. Sí. Charco de San Ginés, Casa de la Cultura de Arrecife, también son lugares donde se puede contemplar esta obra, pues para ver ya, ahora sí, la visión de otros creadores, como apuntaba Alejandro, en torno a la misma cosa, ¿no? Sí, el título de la exposición, que es Lancelot 28 grados 7 grados, Isla Descubierta, ocupó el MIAC, que es donde se presentó y donde se abrió la primera de las exposiciones, porque fueron abriéndose escalonadamente. Y bueno, el núcleo, como estábamos diciendo, es donde se entiende, se puede entender la figura. De hecho, el Instituto Agustín Espinosa ya nos ha llamado para hacer visitas, porque claro, ellos también están muy interesados en todo lo que se trabaje sobre Agustín Espinosa. Y bueno, el otro de los espacios es la Casa de la Cultura, donde hay tres artistas, creo que son dos artistas y un poeta. En la Sala del Charco es donde hay, bueno, entre la Sala del Charco y el museo es donde hay mayor número de creadores. Y la obra de los videocreadores, que se expuso en principio, se hizo un previo en el Almacén, en el cine del Almacén, en el Centro de Industrias Culturales, no, ahora se llama Centro... No me preguntes, Centro de Innovación Cultural o algo así. Sí, de Innovación Cultural. Allí se proyectó por primera vez las 4 propuestas de los videocreadores, que después pasaron al MIAC. Ahora mismo en el MIAC están en un cuarto oscuro esas piezas de videocreación, y el resto de artistas, artistas de Lanzarote y artistas de Canarias. Hemos ahorrado en las siglas, CIC, el Almacén, antes era Centro Insular de Cultura, ahora es Centro de Innovación Cultural. Mantenemos la sigla, un ahorro que ha salido de ahí. Y estas nuevas generaciones, esta gente de entre los 30 y demás que han participado, ¿cómo ha percibido esa obra de Espinosa? Nosotros invitamos, dimos muchas vueltas. Una vez que teníamos el proyecto, y un proyecto tan atractivo, empezamos a dar muchas vueltas a la conformación que podíamos crear para el proyecto. Y en un principio valoramos presencia internacional, valoramos presencias nacionales, y al final fuimos reduciendo el círculo para generar circuitos de información que fueran lo más coherentes posibles. No era viable hacer poner el acento en una presencia internacional cuando faltaba la traducción al inglés, al francés de la obra. Y gracias a la Bienal se ha conseguido una traducción al francés hecha por Jacques Ancet, uno de los grandes traductores franceses, el traductor de San Juan de la Cruz, de Góngora, para Gallimard, uno de los grandes realmente de la traducción en Francia, ha hecho una traducción de Lancelot para la Bienal. John Noyes Cohen, un poeta inglés afincado en Canarias, nacido en Canarias, incluso de padres ingleses, y luego ha vuelto a vivir en Canarias, ahora en Valencia, ha hecho la traducción al inglés por primera vez completa del libro, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a trabajar con la gente que entra a la primera madurez.
no son los más jóvenes de los creadores canarios, es la gente que está ahora mismo comenzando a decir lo que tenía que decir. En esa edad, de los 30, los 40, rozando los 50, es gente que está en plena potencia creadora, ¿no? Y comenzamos a hacerles llegar el libro, fue lo primero que recibieron, un libro y la invitación. Y realmente, ya digo, la reacción más... Los poetas ya lo conocían, sí, los poetas sí, algún cineasta lo conocía también, pero mayoritariamente, o no todos los artistas plásticos habían leído el libro. Era una sorpresa, ¿no? Es decir, la sorpresa, porque realmente es muy sorprendente, y cada vez que uno vuelve a leer el libro, si lo deja pasar un año y medio, lo vuelve a leer, dice, pero es que es imposible que estuviera tan acertado, ¿no? Hay un momento en el que dice las fumarolas del viejo dragón quedan para calentar la comida de los turistas tristes, dice algo así, ¿no? Es decir, que es una de las grandes imágenes de Lanzarote que César a lo mejor captura. A mí me decía Pepe Dámaso que César Manrique se sabía más de la mitad del libro de memoria, ¿no? Es decir, era para él también un libro de cabecera, como lo ha sido para todas las generaciones que han venido detrás. Todas estas imágenes que la cultura ha ido dando a Lanzarote. Lanzarote es una isla afortunadísima, porque muchos artistas plásticos han construido imágenes de Lanzarote, pues tienen un punto de partida en Lancelot, pero luego vienen, Manuel Padorno hace una lectura de Lanzarote muy potente, el cubano Severo Sarduy en su última novela, Los pájaros de la playa, la sitúa y la ubica en Lanzarote y genera otra imagen de la isla como sanatorio que es interesantísima. En fin, el Lanzarote yo creo que ha sido afortunada, y ahora esta revisión vuelve a aportar fortuna a Lanzarote, porque hay un montón de visiones de Lanzarote a través de Lancelot en esta exposición. Y vuelve a poner en el foco a Agustín Espinosa, porque muchas veces tú dices, es una isla afortunada en cuanto a lo que ha aportado al mundo de la creación y demás, y a veces los de aquí nos enteramos un poco triste, ¿no? Por lo que llega de fuera, por los ecos que llegan de fuera. Espinosa sí, hay un instituto que se llama Agustín Espinosa, no es una crítica, es un elogio grandísimo, y dedican una semana a la ciencia. A la Semana de la Ciencia de Severo Ochoa, se llama. Sin embargo, a las letras igual sí, pero no, a lo mejor no tanto, ¿no? Y es poner en valor otra vez la potencia que hemos tenido y que seguimos teniendo. No, y lo que yo iba a apuntar, ¿no? Lo interesante de esto es que se ha trabajado por parte de los creadores, como Lancelot, pero es que yo le he propuesto a todos los que han participado en la Bienal, no artistas, sino por ejemplo a los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que han venido con un grupo de alumnos a trabajar sobre la obra de Espinosa. Andrés Jaque, el arquitecto, que ha venido con un grupo de alumnos de la Universidad de Columbia a trabajar sobre la isla. Artistas que han inaugurado otros espacios del museo, como ha sido la cabina, que era la antigua cabina de teléfono, que hemos dedicado a que se intervenga en algún momento, y han participado dos artistas, uno con uno era el tío Vivo y otro el bu ácromo, no recuerdo el título, ¿no? O sea que se ha generado no solamente desde el tema de las disciplinas plásticas o las artes plásticas, sino que se ha desbordado una serie de actividades que han posibilitado que de hecho eso que podamos difundir y comunicar mejor esa obra que creemos fundamental para la isla y bueno, para la formación de la isla. Esta tarde ofreces una charla en el Palacio Espínola a las 7, ¿no? En la villa de Teguise. Me imagino que también en torno al universo Espinosa, ¿no? Sí, a la obra y a supervivencia, ¿no? Un poco, de hecho, he aprovechado la estructura de la exposición para hacer un primer balance crítico, ¿no? Aunque yo haya sido el comisario, ahora a la vista de las obras que ha generado la Bienal, a las que se pedía que fuera una interpretación, porque eso ya lo apuntó María José antes, pero yo creo que es muy importante remarcarlo, es decir, todas las obras que están en la Bienal se han producido expresamente, no es habitual que las Bienales puedan hacer esto, y no ha sido mérito tanto nuestro como del atractivo de Lancelot y de la obra y de
el carácter ese de madreporario de imágenes. Es decir, es que esto es un libro que está constantemente dándole señales a los eso a veces creadores, se habla de lo que es, pero no se habla de lo que no es, porque muchas veces me imagino que ustedes, los comisarios, se encuentran, o los que rigen los espacios culturales, se encuentran con que ofreces a los creadores, oye, mira, tenemos esto, ¿qué te sugiere? Coñazo, búscate a otro, que eso no me motiva, no me pone. Sin embargo, Lancelot 28 grados, 7 grados, sí que ha puesto, ¿no? Utilizando este lenguaje, a los creadores, ¿no? Les ha motivado. Y tanto. Además, por vías de acceso muy diferentes, muy diversas. Yo creo que ha sido un gran proyecto. De hecho, Paco León y yo estamos pensando, si hay catálogo, en que una de las ideas que podría unificar ese catálogo es el hecho de que hay una apuesta generacional de autores de todas las islas, y quizás una de las primeras manifestaciones colectivas de esa generación, que el término generación es un término puesto un poco en cuarentena, pero como razón metodológica, pues sí, es decir, hay artistas muy importantes que viven en Lanzarote. Ahí está Francho, Daniela Martín Hidalgo, Luis Navarro, realmente hay una aportación de Tenerife también, de Gran Canaria. Es decir, está un poco una presencia importante. Los cineastas es la primera generación en Canarias que puede hacer historia con su cine, porque antes eran pioneros. Ahora mismo ya hay un panorama de directores de cine en Canarias que permiten hablar de una generación por primera vez en nuestra historia. Es decir, antes los hermanos Ríos, pero eran como figuras milagrosas, ¿no? Ahora mismo ya hay, y es de las primeras veces en las que los poetas y los narradores y los fotógrafos y los artistas plásticos podemos dialogar con los cineastas también, ¿no? Es decir, que, bueno, yo creo que y la producción cinematográfica merece mucho la pena también, ¿no? Bueno, así es. Bueno, muy bien. Pues a las 7 en el Palacio Spínola esta charla, y aquellos que puedan, pues que se acerquen a los espacios expositivos para saber más. Pues nos ha encantado tenerlos aquí. Bueno, José, muchas gracias por este ratito. Gracias, Alejandro, también. Vamos a continuar. Mañana, por cierto, tenemos otro recreo en la entrevista. Yo digo, no es habitual que salgamos al recreo, pues mira, 2 días seguidos. Porque mañana tendremos aquí mismo a Mariano Gambín, escritor tinerfeño, que viene a presentar su última novela, La Mansión, y con el que nos apetece hablar muchísimo de la trilogía Iradei, de todos los personajes, de La Laguna. Mira que han pasado cosas en La Laguna en la mente del autor, y hablaremos de ello mañana, Dios mediante. Pues enseguida la tertulia, no se vayan, hasta dentro un momento.